¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que está debajo de tus pies? Ese terreno que pisas todos los días es mucho más que simple tierra. Es el suelo y es esencial para la vida en nuestro planeta. Quédate y en este video juntos lo descubriremos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM en el contexto de la asignatura Métodos Básicos de Biología con una extraordinaria conferencia respecto al proyecto para abordar la crisis ecológica en México. Es una presentación de la Red por la Regeneración de los Suelos MX y está aquí presente Yasmín Vázquez Santos, cuasi doctora, y el licenciado Rodrigo Álvarez Hernández. Y bueno, vamos a iniciar la presentación. Yo soy la doctora Mariana Muñoz Galván, del área de Ciencias de la Sostenibilidad. Actualmente formo parte del Colegio de Química de aquí de la Facultad de Ciencias y del Colegio de Biología a través de la asignatura de Métodos Básicos de Biología. Tengo experiencia en investigación educativa en el ámbito de educación ambiental, coordino la red de educadores ambientales de la Ciudad de México y también tengo experiencia en el ámbito gubernamental, en gobernanza en sostenibilidad y en la parte de cambio climático. Y bueno, pues inicio las presentaciones de nuestros invitados con la maestra en Ciencias Yasmín Vázquez Santos, profesora de la asignatura B de Facultad de Ciencias de la UNAM, con más de 5 años de experiencia en la docencia aquí en la carrera de Biología. Actualmente está terminando su fase de graduación doctoral en Ciencias Biológicas. Imparte asignaturas como Edafología dinámica de las comunidades en cuanto a suelo, del funcionamiento de los ecosistemas y también complementa sus actividades de docencia con la investigación y asesoría en hongos, ¿no? También contribuye en la literatura científica mediante la publicación de diversos artículos de carácter científico en revistas especializadas como Symbiosis, Botanical Science, Experimental Phyto of Plants, y también ha participado como coautora de algunos capítulos en libros de ciencia y formación de recursos humanos como tesistas. Actualmente es guía y forma parte como asesora en procesos de titulación y graduación de estudiantes de esta facultad y es miembro distinguido o cofundadora de la Red por la Regeneración de Suelos MX. Por otra parte tenemos a Rodrigo Álvarez Hernández. Él es originario de Baja California, pero ya radica aquí en la Ciudad de México. Está estudiando el último semestre de la licenciatura en Psicología aquí en la Facultad de Psicología de la UNAM. Forma parte del laboratorio de área de Ciencias Cognitivas y Comportamiento y también forma parte del centro de investigación que trabaja en torno a la comprensión y comportamiento de organismos humanos y no humanos. Actualmente está dirigiendo un proyecto experimental en torno de los efectos que tienen las intervenciones cognitivas conductuales sobre el comportamiento de reciclaje en usuarios del sistema de residuos sólidos urbanos en la Facultad de Psicología y también es miembro y cofundador de la Red de Regeneración de Suelos MX. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en la Facultad. Muchas gracias, doctora María. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por la presentación y gracias a ustedes también por tener esa apertura a escucharnos y a saber cómo es que surge esta red por la regeneración de los suelos, ¿no? Y para eso tenemos que comenzar con entender la problemática que enfrentan actualmente los suelos y principalmente, pues, ¿qué es el suelo?, ¿no? Porque muchas veces estamos tan inmersos en otros temas que dejamos de vista algo que es muy importante, de lo que depende la existencia de todas las especies, incluidas las del ser humano, que es el suelo, ¿no? Y es una de las principales problemáticas a nivel mundial. Entonces ahorita vamos a platicar un poco más. Y el día de hoy pues vamos a ver el proyecto para abordar la crisis ecológica en México y enfocada principalmente en presentarles qué es la Red por la Regeneración de los Suelos MX y cómo es que se funda, cómo es que surge esta idea y por qué consideramos que es muy importante abordar este tema de una vez y a mí en verdad me alegra mucho que ustedes
tan jóvenes, me comentan que son de primer semestre, van iniciando la carrera y no sé si han tenido la oportunidad de darle una leída a todo el temario y nunca encuentran un tema en específico que hable sobre suelos, que les hable sobre edafología. Entonces es muy importante que en sus materias optativas pues le echen un ojo y puedan tomar o acercarse un poco más a estos sistemas si es que les interesa, ¿vale? Y voy a comenzar con una frase que considero representa la problemática actual de los suelos, pero que no se visibiliza a nivel global. Incluso yo me atrevería a decir que muchos gobiernos no le prestan la atención que debería, aunque si le prestáramos la atención a ese recurso suelo, muchos de los problemas podrían mitigarse. Quizás no resolverse en el momento, pero sí mitigarse, ¿vale? Entonces, una nación que destruye los suelos se destruye a sí misma. ¿Y por qué decimos, o por qué este autor se atreve a decir eso? Pues primero, porque los suelos son ese componente que digamos que es la capa que se encuentra sobre la superficie de la Tierra, de la cual van a depender muchos procesos, ¿no? Los principales procesos que ocurren ahí abajo pues tienen que ver con 5 factores formadores. La interacción de 5 factores formadores, que primero es el material parental, es decir, el tipo de roca del cual va a surgir un suelo. Después se encuentran los organismos, es decir, esos microorganismos que a través del intemperismo físico, químico y biológico van a ir degradando, fracturando ese material parental hasta llegar a partículas más reducidas llamadas minerales, ¿no? Y que en su conjunto con ácidos orgánicos o cualquier otro elemento orgánico van a interactuar y le van a dar estructura. Pero eso pasa a través del tiempo. Y el tiempo es el tercer factor formador, el tiempo. Después viene el relieve, es decir, no van a encontrar un suelo o un mismo tipo de suelo en todo el mundo, en toda la corteza terrestre, sino que va a depender del relieve, qué tan empinado, qué tan plano, qué tan hondo, ¿no? Qué tan alto, y también el clima, es decir, cuánta precipitación, cuánta temperatura, etcétera, ¿vale? Y eso va a dar origen a lo que nosotros conocemos como suelo, ¿no? Y que generalmente le hablamos o decimos que es la tierra o el piso o eso que se encuentra ahí abajo, ¿no? Y este suelo, pues es un suelo multifuncional y es un cuerpo natural, un sistema complejo, es muy diverso y es esta capa de la superficie de la corteza que se forma por estos 5 factores formadores que ya les expliqué: material parental, relieve, clima, organismos y tiempo. Todo en la naturaleza interactúa de manera simultánea, chavos. No quiere decir que porque yo estudio el clima, el relieve de manera separada, no interactúan. Todo interactúa. Y toda esa interacción da como resultado a la gran diversidad de suelos que existen en todo el planeta. Se reconocen 32 tipos principales de suelo. Pero de esos se derivan otros muchos más que tienen características particulares, que depende del sitio donde están, de los organismos que habitan, de las especies de plantas que están establecidas. Y es esto lo que le da la multifuncionalidad a los suelos. Cuando uno habla de suelos, generalmente los asocia con producción de alimentos, con agricultura, pero los suelos tienen otras funciones más que nosotros muchas veces no rescatamos, como la filtración del agua, es amortiguador de la filtración de contaminantes, incrementa la capacidad de los suelos para absorber el carbono, entre otras muchas cosas. Es hábitat de microorganismos, es parte de la infraestructura que nosotros utilizamos para construir nuestras casitas, ¿no? Entonces, el suelo es algo más que producción de alimentos y que agricultura. Es un mensaje que nosotros queremos llevar y que espero que ojalá los convenzamos de eso. Y sin embargo, pese a la importancia ecológica y económica que tienen estos suelos, pues se han visto afectados muy fuertemente o severamente entre al 50% de todas las zonas boscosas que inicialmente se habían originado de forma natural, se han ido perdiendo.
¿Por qué? Por el cambio de uso de suelo. Un cambio de uso de suelo dirigido ¿hacia qué? Hacia producir más alimentos, hacia eliminar toda esa diversidad de plantas arbustivas, herbáceas, incluso arbóreas, y llevar o dirigirla hacia el monocultivo. ¿Monocultivo de qué? De esos alimentos que nos van a proveer que nos van a alimentar a nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, esta transformación comienza desde que nosotros somos organismos sedentarios, es decir, practicamos la agricultura, y es ahí cuando comienza la transformación de ese paisaje tan hermoso que nosotros teníamos hace 10,000 años, ¿no? Y imagínense, esto es hace 8,000 años, hace 10,000 años, gran parte de estas áreas que ahora están en color rojo, que es la superficie boscosa perdida, estaban en verde. ¿Y eso qué quiere decir? Más diversidad biológica, más diversidad morfológica, más diversidad genética, una multitud de formas que quizá ustedes ya ni siquiera van a conocer, ¿no? Y cuando uno modifica la vegetación, indudablemente modifica el suelo, porque recuerden, los organismos o la materia orgánica es uno de los factores formadores del suelo. Si este falta, no hay suelo. Si la vegetación falta, no hay suelo. No sé si ustedes han visto qué pasa con estos desmontes, o sea, cuando quitan toda la vegetación, ¿qué queda? Tierra, ¿no? O polvo. Si no, tan solo váyanse a Texcoco y vean cómo hay ráfagas de viento, que todo ese polvo, ese material mineral, lo dispersa. Y entonces, he ahí la importancia que tiene la materia orgánica. Sin los organismos, no hay suelo. Sin los organismos, no hay producción de alimentos, no hay liberación de nutrientes, no hay descomposición. Entonces, es muy importante llevarnos como mensaje que uno de los componentes principales para la formación de los suelos son los organismos, ¿vale? ¿Y por qué la causa de la regeneración de los suelos es tan importante? Recuerden, la regeneración, ¿a qué nos remonta? A la recuperación, al restablecimiento de funciones. Y eso es lo que queremos nosotros lograr en algún futuro, ¿verdad, Rodrigo? Que esos suelos que ya perdieron función, que ya no están vivos, que están desertificados, que están degradados, que están erosionados, pues vuelvan a tener funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Las que ya les había mencionado, ¿no? Agua, carbono, ciclos biogeoquímicos, mantenimiento de la biodiversidad. ¿Para qué? Para que haya un uso sostenible de los recursos y no solo produzcamos alimentos, sino que también produzcamos, pero además tengamos una buena calidad del aire, una buena calidad de alimentos, una buena calidad de agua, que no nos estemos intoxicando por beber agua contaminada, ¿no? O agua que tiene una alta concentración de nutrientes. Es importante mencionar que se pueden atender o que las problemáticas en torno a los suelos abarcan muchas esferas, no solamente la científica y no solamente la académica, sino también la social, la política y la económica. ¿Por qué? Porque del suelo se desprenden una de las principales producciones alimentarias que sostiene a los humanos a nivel mundial. ¿Y eso en qué impacta? En lo social. O sea, si ustedes en la mañana se comen un sanduchito con lechuga, pues van a estar mejor que si no se lo comen. ¿Y de dónde proviene ese trigo? ¿De dónde proviene esa lechuga? Bueno, la lechuga a lo mejor hidroponía, ¿no? Pero el trigo y lo demás, y el huevo y todo eso, pues del suelo, ¿no? Y eso también repercute en la medida de las políticas y de la economía que se tiene en un país. Y es importante, ¿por qué? Porque es la principal causa de pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Hablan mucho de las pérdidas de biodiversidad y las extinciones masivas, pero esas extinciones masivas se cuantifican por los grandes animalotes que nosotros vemos, ¿no? El puma, el panda, que si el lagarto, que si el monstruo de Gila, etcétera. Pero ¿y alguna vez se han puesto a preguntar qué pasa con los microorganismos que están allá abajo? Que fijan nitrógeno para que nosotros nos podamos comer un delicioso esquite, que fijan nitrógeno para que nosotros podamos comernos, o que haya diversificación de una gran variedad de maíces que representan a México. Entonces es muy importante que reconozcamos que la pérdida de la biodiversidad no solamente se da en aquello que podemos ver, sino también en lo que no podemos ver, en lo que no podemos tocar y en lo que generalmente desconocemos.
Muchas especies seguramente ya se extinguieron de manera local, porque imagínense tener un escenario como este y pensar que ninguna especie de allá abajo se vio afectada. Pues no, todo va relacionado. Y pues esto da pie a la aceleración del cambio climático. La huella humana es tan fuerte, tan permeable, que ha modificado muchos procesos ecológicos a nivel terrestre. Y eso muchas veces está relacionado con el manejo que le damos al suelo. El suelo es un reservorio, es el mayor reservorio de carbono que tenemos en nuestro planeta. Si lo alteramos, lo modificamos, ese reservorio, digamos que se libera, es una bomba, libera ese dióxido de carbono y entonces el efecto invernadero se ve más acentuado. Alteración de los ciclos bioquímicos, ¿no? Ni qué hablar. Ya las deposiciones de nitrógeno atmosférico alcanzaron su umbral máximo. Se dice que ya ni siquiera la lluvia o el agua de lluvia más bien, que antes utilizaban nuestros ancestros para alimentarse y tomar directamente, ya ni siquiera para eso es viable. ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración de iones nitrógeno, ¿no? Y pues esto nos lleva ¿a qué? A una crisis del agua. La crisis del agua que estamos viviendo actualmente, no sé quiénes vivan por el oriente, allá por Iztapalapa, en lo más lejano, pues no me dejarán mentir, ¿no? Allá la crisis hídrica es muy acentuada. ¿Y a qué se debe? A una mala planeación de los territorios, porque Iztapalapa es la segunda alcaldía con mayor superficie sellada. Tiene muy pocas áreas verdes o muy pocas áreas destinadas a parques, a camellones o áreas naturales protegidas, ¿no? Váyanse a Tlalpan, por donde está el Ajusco, pues ahí hay áreas de la conservación o áreas naturales protegidas que permiten salvaguardar la integridad y la multifuncionalidad de estos suelos, cosa que no pasa en las ciudades, ¿no? En áreas donde ya está todo sellado. ¿Y por qué? Entonces, cuestionarnos por qué vale la pena invertir nuestro tiempo y nuestra energía en impulsar particularmente la causa de la regeneración de los suelos. O sea, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Qué se prevé o qué se tiene vislumbrado para un futuro? Es importante considerarlo, ¿no? Y pues solamente para ponerlos en contexto, el 76% de la superficie del territorio nacional ya presenta algún grado de degradación, y esto principalmente es dado por la erosión hídrica, ¿ok? Es muy importante que reconozcamos, uno, la gravedad del problema. Hay suelos que están siendo degradados, y cómo, pues de manera directa por la erosión hídrica, y otros de estos, un 6.79 está reconocido como erosión extrema, y esa erosión extrema, ¿qué ocasiona? Desertificación de suelos que ya definitivamente no tienen vida. Estos todavía podemos rescatarlos, pero a estos hay que hacerles un tratamiento más complicado o más complejo para poder regenerar esos suelos o bioregenerar esos suelos. Y la degradación pues es una de las principales causas de pérdida de suelos, no solo en México, sino a nivel mundial. Y aquí se observa perfectamente que la actividad agrícola, que es este beige, pues la actividad agrícola se encuentra dispersada a través de todo el territorio mexicano, y déjenme decirles que no todos los suelos tienen vocación agrícola, ¿no? Así como nuestros papás a veces nos dicen, quiero que seas abogado, y tú no tienes vocación para ser abogado y te empeñas en ser biólogo, pues así los suelos no tienen vocación agrícola. Hay suelos que tienen unos pequeños centímetros de desarrollo y forzosamente queremos dirigirlos hacia la producción agrícola. Y ahí es donde vale la pena rescatar la importancia de respetar también a los suelos y su vocación, su multifunción. ¿Por qué? Porque de esa manera se logra un desarrollo más sostenible de todos los recursos, ¿vale? Y se prevé que para el 2050, a lo mejor ustedes ahorita pensarán, todavía falta mucho. ¿Cuántos años? Pues unos 26 años, ¿no? Hace 20 años nos hablaban del cambio climático como una utopía que quizá no iba a poderse alcanzar, ¿no? Ahora estamos
ya en el cambio climático global y estamos sintiendo a viva piel y a viva voz, podemos contar los efectos que tiene el cambio climático en muchísimos países, ¿no? Áreas desertificadas, áreas sin inundación, incremento en los gases de efecto invernadero y con ella pérdida de la biodiversidad. Se prevé que para el 2050 el 90% de los suelos de la Tierra podrían estar degradados si continuamos haciendo un uso desmedido de los recursos y dirigirlos hacia la producción agrícola. Si nosotros nos empeñamos en eso y no cambiamos nuestra visión, o sea, si nuestro chip no cambia de que los suelos son un recurso valioso y si queremos seguir continuando o continuar explotando de manera razonable ese recurso, pues necesitamos establecer estrategias que no vayan hacia lo extractivo, ¿no? ¿Por qué? Porque extraemos y no revertimos ningún daño que ocasionamos. Entonces, actuemos ya. Y esa es una de las razones que nos permite, que nos redirige a la regeneración de los suelos, ¿vale? Y pues los suelos pueden ser, así lo ponemos, ¿no? Pueden ser la solución a la crisis del hambre y de la desnutrición, sí, porque el 95% de los alimentos que nosotros consumimos, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y desde que nacemos hasta que morimos, provienen de los suelos, el 95%. El otro 5% provienen de otras fuentes, ¿no? Como la hidroponía. Pero para la hidroponía, ¿qué requieren? Agua. ¿Y de dónde viene esa agua si no tenemos aguas de buena calidad? Y si el ciclo hidrológico no logra completarse, pues tampoco hay hidroponía, ¿no? Y el ciclo hidrológico, una de las fases del ciclo hidrológico es el suelo. He ahí la importancia de los suelos. Bien dicen, ¿no? Que el agua se genera en las montañas, pero no es así porque sí, sino porque debe haber un conjunto de factores, entre ellos el suelo, que generen un agua de buena calidad. Y un suelo sano puede mejorar la cantidad y la calidad de los alimentos producidos. Y ahorita Rodri nos va a hablar un poquito más de eso, pero lo que se ve en los estudios es que hace unos 20 años la calidad de los alimentos y de los frutos que nosotros nos comíamos era 60% mejor que la actual. Entonces, eso tiene que ver con liberación de nutrientes, con disponibilidad de nutrientes y con que fertilizar con químicos no es la solución al problema. ¿Por qué? Porque estamos intoxicando nuestros suelos. Incluso una fertilización exagerada nos puede llevar a condiciones de desertificación de los suelos. Por darle mucho alimento al suelo, podemos matarlo, lo intoxicamos. Y hace a los cultivos más resilientes ¿ante qué? Ante estos cambios climáticos contrastantes. Si nosotros tuviéramos suelos sanos, esos suelos coevolucionarían, se adaptarían más a los cambios climáticos que nosotros estamos viendo en la actualidad, ¿ok? Y bueno, pues también puede ser la solución a la crisis del agua, si lo pensamos así. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene o de dónde es que la mayor parte del agua se infiltra para poder llegar de calidad hacia los pueblos, hacia las áreas rurales, hacia las zonas urbanas? Pues en el suelo, ¿no? En el suelo es un filtro. Digamos que pones esa cafetera, le echas muchos contaminantes, viertes el agua, ¿y quién lo filtra? El suelo. El suelo es el filtro por excelencia para que nosotros podamos tener aguas de buena calidad. Y esa agua, ¿dónde se emplea? En la agricultura, para producción de alimentos, ¿no? El agua de riego que utilizamos actualmente, pues es de muy mala calidad, si ustedes lo saben, lleva muchas bacterias, lleva muchos virus, lleva muchas sales, y esas sales, todos esos contaminantes, ¿qué es lo que hacen? Pues reducir la calidad y la cantidad de los cultivos que nosotros tenemos. Entonces, menos recursos, menos calidad, y eso impacta directamente en lo social, en lo fisiológico y en lo económico, ¿vale? Y es importante pues mencionar que en México la agroindustria es el principal sector consumidor de agua. Si nosotros no tenemos agua, pues no podemos alimentar, subsidiar este otro sector. Y pues eso nos lleva a pensar en una agricultura regenerativa.
de suelos en donde haya una interacción, una sinergia. Más que absorber, extraer, es más bien retornar, reutilizar, remover esos elementos que nosotros estamos utilizando, suelo y agua. ¿Para qué? Para que sean autosuficientes y sean autosustentables. Y después tenemos Yasmín, una disculpa, estaban con unas emociones, es que hay un área aquí arriba de mesas. Ya, ok. Entonces, no se preocupen, ya. Como que no querían, creo que ya les mandaron a la Muchísimas gracias, sobre todo para que escuchen. Sí, ¿no? Y también puede ser una solución a la crisis climática. Recuerden que una parte del carbono se fija como biomasa en la vegetación, ¿no? En los árboles, en los arbustos, en las hierbas, pero otra gran parte, aproximadamente el 60% del carbono, se fija en el suelo. Y esos suelos que generalmente son profundos, que tienen alto contenido de materia orgánica, pues son muy atractivos. ¿Por qué? Porque sirven para producir o le dan esa utilidad para producir alimentos, ¿no? El enfoque agrícola. Luego entonces se altera esta función de secuestro de carbono y pues repercute, ¿no? A nivel del cambio de la liberación de dióxido de carbono que fomenta o que favorece la liberación de gases de efecto invernadero. Y pues el suelo es esta piel, esta protección de la superficie terrestre que nos permite mantener la vida, sustentar la vida, no solamente de los microorganismos, sino la nuestra propia, ¿no? Entonces es importante repensar por qué es importante los suelos. Y pues parte de la solución a la crisis de la extinción de las especies, porque los pumas, las panteras, los pumas, los tigres, todos esos animales que son muy carismáticos y que muchas veces se utilizan como organismos clave, organismos bandera, ¿de qué se alimentan? De otros organismos pequeños, ¿no? Y esos organismos pequeños, ¿de qué se alimentan? De las plantas, ¿no? Las plantas son como esos elementos, esos productores primarios que de qué se alimentan, del suelo. Si no existen los productores primarios, no existen los secundarios, los terciarios, ¿no? Etcétera. Todas esas cadenas, esas redes tróficas que ya van a ver más adelante, pues también se ven modificadas, se ven alteradas. Entonces es importante resaltar que los suelos son relevantes. El estudio de los suelos es importante. No le damos la prioridad y así como pensaban hace 20 años en la crisis del agua y en el cambio climático como algo lejano, la desertificación de los suelos ya no tarda mucho, unos 10, 15 años más, va a ser igual de importante. Entonces hay que considerar y hay que repensar a los suelos desde un punto de vista ecológico, económico, político y también social. Y bueno, otra conexión que hay, podemos decir como, ¿por qué está un psicólogo que viene a hablar de suelos? Está un poco rara la conexión, pero también esa es otra cosa en la que los suelos tienen que ver. En los últimos 100 años tenemos las cifras varían, pero tenemos por ejemplo a partir de 1940. Sabemos que ha habido una reducción en las concentraciones de nutrientes de distintos grupos de alimentos. Vegetales, frutas, pero también las carnes y lácteos, porque los animales que consumimos también se alimentan de vegetales. Tan es así que hay algunas cifras que sugieren que para tener los mismos nutrientes que te daba una naranja del siglo pasado, a inicios del siglo pasado, hoy en día tienes que comer 8 naranjas. Entonces hay que prepararse para comer muchas naranjas. Entonces esto es un problema grande porque, como saben bien, la salud mental pues reside en parte en el cerebro, y el cerebro necesita de un cierto caldo de cultivo, una cierta razón de diferentes químicos para estar en funcionamiento óptimo, ¿no?
Entonces, para que tus neurotransmisores estén bien, para que los diferentes compuestos químicos de tu mente estén en los niveles que tienen que estar, necesitas tener una dieta que te pueda proveer esos minerales, ¿no? El cuerpo tiene la capacidad de producir algunos de los compuestos químicos que necesitan, pero muchos otros los tenemos que derivar de la alimentación. Entonces, ahora con la crisis de salud mental que se está dando en el mundo y que se volvió particularmente importante a partir del COVID, se piensa que, a pesar de que hay muchos factores, porque como sabemos la mente humana es una cosa increíblemente compleja, es probablemente de los sistemas más complejos que hay en el planeta, además de los suelos, que también son súper complejos, probablemente la mente humana también es otro de esos sistemas orgánicos muy complejos, ¿no? Entonces no solo tiene una causa que explica su funcionamiento, pero cada vez hay más estudios que sugieren que la alimentación juega un papel muy importante, ¿no? Y la calidad de los alimentos juega un papel muy importante. Entonces se piensa que esta degradación en la calidad de los nutrientes de los alimentos puede tener que ver con los problemas de salud mental que están empezando a aumentar alrededor del mundo. Entonces, mira, para ver aquí un poco los datos que les comentaba, este es un estudio que se hizo sobre la degradación de minerales en la comida, comparando desde 1940 hasta 2002. Y esto es para los suelos de Inglaterra, pero esta tendencia se observa en muchos otros países, ¿no? No solo ahí, esto es solo para dar un ejemplo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, comparando de 1940 a 1991 con 28 tipos de vegetales distintos. En promedio hubo una reducción de 49% en los contenidos de sodio, 16% en los contenidos de potasio, 24% en los contenidos de magnesio, 46% en los contenidos de calcio, 27% en los contenidos de hierro y 76% en los contenidos de cobre. El fósforo es el único que no muestra la misma tendencia, porque bueno, los suelos son sistemas muy complejos, entonces las interacciones no son tan lineales siempre. Pero en la mayoría de los tipos de minerales y en todos los grupos de alimentos, aquí solo incluí vegetales y frutas, para darles un ejemplo, se observa esta tendencia. Es un artículo muy interesante, igual luego les vamos a pasar la presentación por si ustedes quieren revisarlo con más calma y todo, y poder ver las cifras y demás. Y esta otra tabla también es algo impactante. Este es un resumen de las investigaciones revisadas por pares que correlacionan diversas enfermedades mentales con deficiencias e imbalances minerales de micronutrientes. Entonces, vemos el TDAH asociado con deficiencias de cobre, magnesio, de fósforo, de zinc, ansiedad, y los diferentes compuestos minerales, agresión, desorden bipolar, depresión, esquizofrenia. Y bueno, este resumen son de alrededor de 220 estudios del área psiquiátrica y son de revistas internacionales bien reconocidas. Igual luego si quieren revisar la fuente está interesante, ahí viene la lista para citarla. Muchos de estos trastornos pues son multifactoriales, como decíamos, ¿no? Pero al menos esta correlación sugiere que sí hay una relación subyacente, ¿no? Sí tiene un impacto y está teniendo un impacto en la población alrededor del mundo. Entonces, cuando vemos que cambio climático, salud mental, hambre, agua, todas estas cosas que son importantes para nuestra vida, están siendo impactados por este mismo factor, pues es entonces que gente alrededor del mundo empezó a decir, bueno, hay muchísimas causas que son importantes, ¿no? Pero ¿cuáles podemos elegir que si las atendemos podemos resolver muchos problemas al mismo tiempo, ¿no? Y por todas estas relaciones que les acabamos de explicar, es que surgió el movimiento de Salvemos el Suelo. Porque ellos dijeron, creemos que esta causa, si la atendemos, podemos tocar todos estos problemas a la vez, ¿no? Y así, pues tenemos energía limitada, ¿cómo la canalizamos de manera más eficiente, ¿no? Y este movimiento de Salvemos el Suelo surgió en la India, finalmente, pero se pensaba como un movimiento internacional. Lo que ellos dijeron era, vamos a fijar una meta. No sé si han escuchado ustedes cómo se habla mucho en cambio climático de queremos evitar que no se alcance una cierta temperatura después de los niveles preindustriales, ¿no? Y este es como un eslogan que ya se escucha mucho, ¿no? Tenemos que mantenernos menos de 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales, ¿no?
Entonces dijeron, pues tenemos que hacer algún eslogan parecido para el suelo, ¿no? Y en este caso el énfasis se decidió poner en la materia orgánica, que es la parte viva de los suelos, ¿no? Entonces, lo que ellos dijeron es, tenemos que asegurarnos de que todos los suelos de la Tierra, especialmente los suelos agrícolas, todos los suelos son importantes, como decíamos, ¿no? Pero los suelos agrícolas es donde el humano tiene su impacto más directo. Ya estaba diciendo Yasmin antes, cómo la agricultura puede ser una de las grandes causas de la degradación si se practica de cierta forma, ¿no? Entonces, y a la vez puede ser parte de la solución si se utilizan técnicas adecuadas de regeneración de suelos. Entonces ellos dijeron, pues tratemos de hacer esta meta de que 3 a 6% de materia orgánica en los suelos sea como el mínimo en todas las tierras agrícolas, ¿no? Que los países se pongan esa meta, ¿no? Y ese porcentaje no es así aleatorio, se supone que hay muchos diferentes organismos en el suelo y este es el mínimo, y cuando está este mínimo de materia orgánica tienes todos los tipos de grupos funcionales que se necesitan para que un suelo más o menos funcione, ¿no? Esto no es el ideal tampoco, esto es como el mínimo para que el suelo pueda más o menos funcionar y existir, ¿no? Y pues no sé, ustedes saben que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, se monitorea la calidad del aire, ¿no? Y ellos dicen, pues debería de haber algo parecido con los suelos, ¿no? O sea, deberíamos de tener, tú te puedas meter a una página de gobierno y que te salga cómo está la calidad del suelo en las distintas partes del país, ¿no? Y que te salgan los porcentajes, ¿no? Y ahí poder ver, así como en la Ciudad de México dicen, no, pues no circula porque si no nos vamos a ahogar el año que viene. Pues decir, bueno, esta zona tal vez tiene que descansar, ¿no? Porque ya estamos llegando al límite en esta zona, ¿no? Tal vez esta otra zona de aquí aguanta un poco más, vamos a ver si se puede hacer un poco más de producción acá y bajarle a esta otra zona, ¿no? Y que haya como una especie de monitoreo. Y entonces ponían esa meta, ¿no? 3 a 6% de materia orgánica en los suelos como un mínimo legal a nivel internacional, ¿no? Y pues empezaron la campaña, esto fue alrededor de 2022 más o menos. Y pues nosotros nos inspiramos en eso, sabíamos que estaba en India, han estado tratando de impulsar el tema en las reuniones de Naciones Unidas, ahora fueron en la cumbre esta de cambio climático, porque en estas cumbres se habla mucho de la transición energética, ¿no? Que también es importante, cambio de tecnologías y todo eso. Pero el suelo, hasta las últimas 2 reuniones de cambio climático de las Naciones Unidas ni siquiera se hablaba del tema, ¿no? Cuando ya dijimos uno de los mayores sumideros de carbono, la alimentación de la población depende de eso, el nivel de vida de la gente en el campo depende de esto también. Y entonces se ha empujado mucho eso de que cada vez que se hable de cambio climático se tiene que hablar de suelos también, tiene que ser parte de la conversación. Y nosotros sentimos como, bueno, pues como que está faltando un poco que se hable más de esto en México, ¿no? O sea, qué bien que en estos otros países se está hablando y todo, pero pues nosotros vivimos aquí y pues nosotros queremos hacer algo aquí, ¿no? Dentro de nuestro contexto. Y entonces nos juntamos entre gente de distintas áreas, está Yasmin aquí con nosotros, hay otra gente que también es de aquí de la facultad, son biólogos, pero hay gente que, bueno, yo soy psicólogo, formación, y hay gente que son abogados, o sea, gente que no tiene que ver con las ciencias naturales también, diseñadores. Y entre todos sacamos este proyecto que se llama la Red por la Regeneración de los Suelos. Y es un colectivo de activismo ambiental que lo que busca es que esa meta que se menciona en el movimiento Salud del Suelo, de 3 a 6% de materia orgánica en los suelos, pues que se adopte esa visión aquí en México también, ¿no? Ese es como nuestro objetivo, hacia lo que queremos empujar, ¿no? Y pues para eso la visión que tenemos es promover la participación de la sociedad civil, ¿no? Difundir primero, que la gente, para empezar, difundir que se entienda qué son los suelos, ¿no? Que no es nada más tierra, que es un sistema vivo, que toda nuestra producción de alimentos y que los ecosistemas y que el agua dependen de este sistema vivo, y que se entienda pues cuáles son las causas que lo están degradando, ¿no? Está la agricultura intensiva en agroquímicos, que tampoco estamos diciendo que todos los agroquímicos sean negativos, pero la forma en la que se está haciendo ahora es como si en lugar de comer comida sana te quisieras tomar puros suplementos, ¿no? O sea, están bien los suplementos, pero tienes que tener una buena alimentación, ¿no? Y ya luego eso es un extra, ¿no? Igual si aquí tienes un suelo sin microorganismos, sin materia orgánica y tú quieres con puro fertilizante que funcione, pues está muy difícil, ¿no?
especialmente porque muchos de estos microorganismos son así como el microbioma de nuestros intestinos. A nosotros nos ayudan a procesar muchas cosas que comemos, que si no, nuestro cuerpo por sí mismo no tendría la capacidad de absorberlo. Y lo mismo con los suelos, hay muchos compuestos químicos que sin los microorganismos, las plantas no tienen la capacidad para absorberlas, ¿no? Y entonces se pueden quedar ahí todos esos compuestos químicos en el suelo sin que realmente se aprovechen, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes problemas. Si estás matando toda la vida en el suelo, por más que le eches químicos, esas plantas no van a tener la capacidad de absorber, ¿no? Entonces, pues señalar eso, ¿no? La agroecología se está empujando en el país, que es una visión como más integral de la agricultura, en la que se reconoce que estos organismos son importantes y todo, pero está apenas surgiendo. En mucho del territorio nacional sigue siendo monocultivos, labranza intensiva con la que se destruye toda la estructura del suelo, uso indiscriminado de agroquímicos. Eso es lo que domina, la verdad, ¿no? En las zonas, en el país. Y pues la cosa es presionar a las instituciones. También en la facultad sobre distintos temas relacionados al suelo, por si luego quieren dar una vuelta. Para que vean. Sí. Va a haber uno específicamente sobre salud mental y suelos, en los que se va a hablar más a fondo sobre algunas de las cosas que platicamos aquí. O sea, no solo cómo se relaciona salud mental y suelos, sino cuáles son las vías precisas, ¿no? Tenemos bueno, no les quiero contar para que se queden con las ganas de ir. Ahí vamos a hablar más de eso. ¿Cuáles son? ¿Cómo llega directamente, se afecta el intestino y el cerebro, cómo se relacionan? Pero hemos hecho también investigación sobre distintos temas. Por ejemplo, una de las cosas que sacamos hace poco como parte de la red, tenemos una página en Instagram y ahí lo pueden consultar. Ahora les voy a dejar el QR si lo quieren checar. Fue una investigación sobre los maíces transgénicos y los suelos en México, ¿no? Ustedes no sé si saben, pero una de las cosas que se hizo en los últimos años es que se pasó una prohibición para los maíces transgénicos blancos, que son los que en México se usan para la tortilla y la masa, sobre todo, ¿no? En México se trae muchísimo maíz transgénico amarillo, pero es más para alimentar animales. El que comemos nosotros es más el blanco y suele ser aquí nativo. Y en 2017 empezaron a salir unas investigaciones que resulta que el 90% de la comida, de las tortillas que se muestrearon y de distintos tipos de alimentos como tostadas y cosas así que tienen maíz, tenían transgenes, ¿no? Y pues todo fue como, en teoría se supone que nuestro maíz es blanco. ¿Cómo está ahora que tienen contenido genético como si fuera maíz amarillo transgénico? Y entonces empezó la sospecha de que por una u otra forma se estaban contaminando los campos de México con el material genético de estos otros maíces, ¿no? Y ante eso, pues el gobierno decidió pasar una prohibición y dijeron ya no se va a poder importar maíz blanco transgénico, y a la larga también querían hacer gradualmente tampoco el amarillo, ¿no? Que esa era la medida que se tenía pensado. También echó un problema, ¿no? Por lo de Tratado de Libre Comercio y todo eso. O sea, se pasó esa medida porque, pues no sé si saben, pero México pues es uno de los grandes centros de diversificación genética del maíz. O sea, aquí las culturas milenarias fueron desarrollando muchísimas variedades de maíz en su propia experimentación, que están adaptadas a los climas de las distintas regiones, a las condiciones de cada región. Y eso pues puede ser que sea una gran fortaleza ya que venga el cambio climático, porque esas son más resistentes, esos cultivos que están adaptados a cada zona. Y en cambio cuando empieza a pasar esto de que los transgenes empiezan a difundirse en las poblaciones de maíces, pues se empieza a volver más homogéneo todo, ¿no? Se pierde esa riqueza. Y eso tiene ciertos riesgos. O sea, como en lugar de tener una diversidad que puede adaptarse, pues ya tienes una sola. Y si esa única, esa homogeneidad genética, si de repente hay un cambio de clima, pues puede ser que ya los maíces ya no pueden responder, ¿no? Y ya no tienes otra especie que te pueda ayudar o algo así. Entonces, con ese miedo se dijo, bueno, vamos a poner esta prohibición y todo. Y Estados Unidos respondió y dijo, pues nosotros tenemos tratados comerciales y tú no puedes solo decidir que vas a prohibir nuestros maíces, ¿no? Y el gobierno de México dijo, pues antes de mis tratados comerciales, mi obligación es con la salud de los mexicanos y la biodiversidad de mi país, ¿no? Eso va antes que el tratado comercial. Entonces empezó un pleito legal en tribunales internacionales, ¿no?
Y entonces los dos juntaron evidencia científica y el equipo de México hizo armó un muy buen caso, la verdad. Y pues empezó toda una disputa legal entre los dos países, sobre la cual, si quieren saber más, pueden ver nuestra investigación. Todavía no publicamos toda la serie, ¿no? Van a ser 5 series y está como en formato, o sea, pueden checar un texto más largo si tienen ganas, pero viene más en formato así de infografía. Entonces, datos clave, información, cuáles eran los argumentos, cosas así, ¿no? Y bueno, este es el QR de nuestra red en Instagram, por si quieren seguirla. También tenemos una página en Facebook. Y bueno, este es el logo de nuestra red también.